Muy bien, traders. Vamos a empezar con esta sesión. Primero que nada, muchas gracias por asistir. Eh, Espero que sea de su agrado y que más que nada ayude a que tomen mejores decisiones. ¿De acuerdo? Les recuerdo que esta sesión es para ustedes y si tienen alguna pregunta con toda confianza la pueden hacer. Lo que quiero es que salgan de esta sesión con muchas más respuestas que que preguntas, ¿de acuerdo? Así que con toda confianza pueden hacerlo, no lo duden. Vamos a tratar de revisarlas y vamos tomándolas en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es de los más importantes acerca del trading, de los niveles de soporte y de resistencia. Ustedes ya saben que qué es lo que son, ¿verdad? Son niveles donde el mercado es rechazado constantemente, pero muchas veces olvidamos de la manera en que nos ayudan a tomar mejores decisiones y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que nada vamos a hablar de qué nos sirven, para qué los podemos utilizar tanto en el corto plazo como en el largo plazo y después también vamos a definir las reglas para dibujar correctamente esos niveles de soporte y de resistencia. ¿De acuerdo? ¿Están listos para comenzar? Bien, empezamos entonces, traders. Miren, hay un principio muy importante del comportamiento del precio. Nosotros hablamos siempre de que que el mercado se mueve de un nivel a otro. Entonces, lo que tenemos siempre que pensar cuando vamos a operar cualquier instrumento es que tenemos que tener bien claro y bien definido qué es lo que el mercado está haciendo. ¿De acuerdo? Ese, es de suma importancia tratar de definir qué pares son los que vamos a operar cada día. Y eso lo necesitamos hacer todos los días. Todos los días. No quiere decir que vamos a hacer un análisis muy largo y extenuante de cerca de cuáles son los pares que vamos a operar. No, sino simplemente tratar de definir cuáles son los pares que tienen mayores posibilidades de moverse en una dirección sobre otra. Por lo tanto, traders, no es recomendable, nada recomendable de hecho, operar pensando en que siempre vamos a tener operaciones en el mismo par. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener ese par no va a estar en las condiciones ideales para ser operado. Puede ser, por ejemplo, que haya alguna noticia fundamental importante que esté en algunos días y obviamente pues como se está esperando esa noticia el mercado no se mueve tanto, pero si aún así nosotros nos forzamos a tomar operaciones, vamos a terminar tomando una decisión no tan no correcta. ¿De acuerdo? Entonces, una de las maneras que nosotros podemos tratar de eliminar ese problema es haciendo un análisis un poco más claro sobre lo que el mercado puede hacer en esos pares. Y en base a eso ya se toman las decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, traders? ¿Qué es lo que podemos hacer? Siempre que estamos analizando un par de largo plazo, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que es más probable que haga, ¿de acuerdo? Independientemente de si ustedes operan scalping, corto plazo, swing trading, day trading, independientemente de lo que ustedes estén operando, lo más probable es que el mercado, es que nosotros tengamos que operar aquellos en donde tengamos mayor claridad, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos enfocamos en aquellos pares en donde tenemos claro qué es lo que el mercado puede hacer, vamos a terminar tomando mejores decisiones. Y les voy a mostrar, por ejemplo, con este par que tenemos en pantalla. Este es la corona sueca. Es la corona sueca. Y si ustedes se dan cuenta, claramente tenemos un nivel importante de resistencia en este punto y claramente un nivel importante de soporte en este nivel. ¿Qué quiere decir esto, traders? Si yo les pongo este gráfico enfrente, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Hacia dónde creen que se movería el mercado en este momento? ¿Quién me puede decir? Primero que quisieran ver el gráfico semanal. Alguien dice que hacia abajo, Ernesto. John, al 8.79. Celinda, yo lo veo en un rango. Exactamente. Exactamente. Hacia arriba, dice Rafael. Totalmente de acuerdo con los últimos tres. Totalmente de acuerdo con los últimos tres. Si ustedes saben que el mercado se mueve normalmente de un nivel a otro
y saben que el mercado fue rechazado de nivel de soporte importante, lo más probable es que el mercado continúe hacia arriba y que llegue a este nivel de resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos sirve esta decisión? Si yo sé que es muy probable que el mercado en este par continúe hacia arriba, ahora yo ya sé que si opero o que si busco operaciones de compra, van a tener mejores posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque ya sé que el mercado en el largo plazo tiene mejores condiciones para ir a la compra. ¿De acuerdo? ¿Sí ven qué tan fácil fue este análisis? Y para esto únicamente utilizamos dos niveles importantes, uno de resistencia y uno de soporte. En base a eso es que nosotros tomamos las decisiones. En base a eso es que nosotros llegamos a la conclusión de que era más probable de que el mercado continúe hacia arriba. Es decir, unos cuantos segundos nos bastaron para que pudiéramos definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, imaginen traders, si ustedes, por ejemplo, operan todos los días en base a esta información. Imagínense que todos los días operan aquellos pares en donde tienen mejores posibilidades de operación. ¿De acuerdo? Si ustedes saben que es más probable que el mercado continúe hacia arriba, entonces obviamente independientemente del sistema que ustedes estén utilizando para ir a la compra o para ir a la venta, ya saben que si van a la compra, cuando tenemos cuando el mercado tiene más posibilidades de continuar hacia arriba, pues van a tener mayor probabilidad de éxito en esa operación. ¿De acuerdo? Entonces, este es un simple ejemplo de lo que el mercado está haciendo y un simple análisis de soporte y resistencia de largo plazo nos puede ayudar para tomar mejores decisiones. Y aquí obviamente estamos hablando del gráfico de largo plazo, pero no necesariamente ayudan en el largo plazo solamente. Más bien podemos nosotros tener posibilidades de operar en base a cualquier situación. Y para eso, por ejemplo, les voy a pasar a un par que es un poco más común, o más bien mucho más común, de hecho es el par más operado, que es el euro dólar. Es el euro dólar. En el gráfico de día, nosotros tenemos unos puntos importantes. Primero que nada es este punto de aquí de resistencia y el siguiente nivel de soporte está más o menos en esta zona. Les hago la misma pregunta. En base a este simple análisis, ¿hacia dónde creen que se mueve el mercado? ¿Hacia abajo? ¿A la baja? ¿Hacia abajo? Exactamente. Exactamente. Porque ustedes ya saben que normalmente el mercado se mueve de un nivel a otro. ¿Ok? Y si saben que el mercado se mueve de un nivel a otro y fue rechazado del nivel de resistencia importante, ya saben entonces que lo más probable es que el mercado continúe hacia abajo. Y eso nos da la posibilidad de tener mejores posibilidades para ir a la venta. Entonces, si hoy voy a abrir alguna operación en el euro dólar, definitivamente va a ser a la venta. ¿Por qué? Porque sé que es más probable en base a este simple análisis de soporte y resistencias que hicimos en el largo plazo. ¿De acuerdo? Tan simple como eso, traders. Ya ven que no necesita ser tan complicado. Muchas veces nosotros mismos tratamos de complicarnos nuestra operación, añadiendo indicadores, fórmulas, matemáticas o miles de herramientas para tratar de determinar el mejor momento para operar, pero no son necesarios. Lo único que necesitamos es tener bien claro qué es lo que el mercado está haciendo. Y para saber eso, unas simples líneas de soporte y resistencia nos pueden ayudar. ¿Ok? Eso es muy, muy importante, traders. Muy, muy importante en base a lo que el mercado está haciendo. ¿Ok? Entonces, si yo ya sé que el mercado va a ir hacia abajo, si yo ya sé que el mercado tiene posibilidades para ir a la venta, lo que vamos a hacer es tratar de en el corto plazo cuándo podemos tomar esas operaciones. ¿Ok? Si pasamos al corto plazo, entonces vemos, por ejemplo, la manera en que el mercado se está comportando aquí y podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos definir estos niveles de soporte y resistencia de corto plazo para entrar en este momento. Por ejemplo, las ponemos en verde para que haya un claro nivel de soporte, ¿de acuerdo? Para que haya un nivel de soporte de corto plazo. Y tenemos exactamente lo mismo aquí, traders.
O sea, lo mismo que vimos en el largo plazo, lo podemos analizar en el corto plazo. Y les hago esta pregunta ahora también. ¿En qué dirección creen que se vaya a mover aquí el mercado? A la baja. Exactamente. Entonces, imagínense esto, traders. Si ustedes hicieron un análisis de largo plazo y llegaron a la conclusión de que es probable que el mercado continúe hacia abajo. Luego, hicieron un análisis de corto plazo y saben que el mercado va a continuar hacia abajo. También, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ir a la venta. Podemos buscar operaciones de ventas aquí. Te puedo asegurar, les puedo asegurar de que ese tipo de operaciones es lo más fácil de hacer. Cuando el largo plazo concuerda con lo que el mercado está haciendo en el corto plazo. ¿Y cómo llegamos a estas conclusiones, traders? Con un simple análisis de soportes y resistencias. Con un simple análisis de soporte y resistencia podemos llegar a esas conclusiones. Por eso es que les digo, traders, que es muy, muy importante tratar de definir este tipo de análisis, esos niveles de soporte y de resistencia, porque nos ayudan a tomar muchas decisiones y pueden incluso complementar el tipo de análisis que ustedes están haciendo. No importa si ustedes utilizan, no sé, no importa el tipo de estrategia que ustedes utilicen, más bien. Lo que importa ahora es que ustedes tengan buenas posibilidades, que ustedes tengan claridad con respecto a lo que el mercado está haciendo y en base a eso ya podemos tomar una decisión. Entonces, eso tiene muchísimos beneficios porque primero que nada es un análisis de corto plazo y de largo plazo que nos ayuda a tomar una decisión y no necesitamos esperar tanto tiempo para hacer este análisis. Con unos cuantos segundos son suficientes para definir qué es lo que el mercado va a hacer. Entonces, en base a los gráficos de largo plazo, los gráficos de día, se definen tres cosas, traders. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, si lo vamos a operar o no lo vamos a operar. ¿En qué dirección vamos a operar? ¿Y hasta qué punto? Por ejemplo, vamos al gráfico de la corona sueca que les había puesto hace unos minutos. Aquí sabemos que sí lo vamos a operar. ¿Por qué? Porque tenemos claros niveles de soporte y de resistencia. Así que le damos palomita a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿en qué dirección lo vamos a hacer? Hacia arriba. Lo vamos a hacer hacia arriba. ¿Por qué? Porque el mercado es rechazado de este nivel de soporte. ¿Y hasta qué punto lo vamos a hacer? Hasta que el mercado llegue al próximo nivel de resistencia. ¿Ok? Esas tres preguntas las podemos resolver en el corto plazo. Lo mismo cuando vamos al euro dólar. Tenemos que el mercado ha rechazado este nivel de resistencia importante, por lo tanto sabemos que vamos a ir a la venta. Sabemos que lo vamos a operar porque está claro los niveles de soporte y resistencia y también sabemos que vamos a ir a la venta. ¿Hasta qué punto? Hasta que el mercado llegue al próximo nivel de soporte que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ahora, pasamos al corto plazo y también podemos definir los puntos en donde pudiéramos abrir esas posibilidades. Ahorita, por ejemplo, sabemos que el mercado puede ser que continúe hacia abajo, así que podemos abrir alguna operación y esperar a que el mercado llegue al corto plazo, al soporte de corto plazo que tenemos aquí. La otra posibilidad es que el mercado rompa este nivel importante y ahí es donde entraríamos también en una posibilidad de rompimiento. Es decir, en el corto plazo pudiéramos definir una operación para ir a la venta hasta que llegue a nivel de soporte y la otra es esperar a que el mercado rompa ese nivel de soporte para que continuemos en esa misma dirección. ¿Ok? Entonces, traders, esto es un simple análisis muy fácil de hacer, que cualquiera de ustedes lo puede hacer y les puede ayudar a tener mucho mejores resultados, porque siempre vamos a estar operando del lado del mercado correcto, es decir, del lado de donde es más probable que el mercado se mueva. Es un punto muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta. Siempre, traders, siempre operar del lado correcto del mercado. Si siempre lo hacemos, vamos a tener mejores resultados. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, traders, muy, muy importante que el mercado continúe en ese tipo de análisis tan sencillo y que nos pueda ayudar a la vez a tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Y lo mismo podemos hacer con todos los demás traders, con todos los demás pares. Va a haber en algunas ocasiones algunos pares en donde no vamos a tener claridad con respecto a los niveles de soporte y de resistencia de largo plazo. Pero no es necesario tener esa claridad. Es decir, no
no tenemos que enfocarnos en operar un par en específico, sino más bien enfocarnos en aquellos en donde tenemos claridad. Por eso no es que no nos tenemos que encerrar en algún par en específico, más bien tenemos que estar buscando cuáles son los pares que tienen mayores probabilidades de moverse en alguna dirección. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver otro par, que es la libra franco. No sé si ustedes operen en específico, pero en base a este par, sabemos que el mercado es probable que continúe hacia abajo. Pero lo que le quiero mostrar aquí es justamente el corto plazo para que vean la manera en que se está comportando. Si nosotros fijamos un nivel de resistencia aquí y otro nivel de soporte, más o menos en este punto, podemos ver que aquí, por ejemplo, el mercado nos está dando la pauta de que este nivel anteriormente ha creado cierto nivel de resistencia. Primero lo hizo como un nivel de soporte en esta parte de aquí, nivel de soporte en esta parte de aquí, y luego como nivel de resistencia en esta parte de aquí. Entonces, esta presión bajista que se está dando aquí puede impulsar el mercado a que llegue al próximo nivel de soporte. Y entonces, esa sería otra idea de operación. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante eso, traders, que hagamos este simple análisis de largo plazo y de corto plazo para que podamos tener mejores resultados en todas las operaciones. Y como les digo, no necesariamente tienen que hacer este análisis, tienen que pasar mucho tiempo realizando este análisis. Unos cuantos segundos es suficiente. Lo que sí les recomiendo es operar siempre que tengan claridad. Es decir, no cerrarse a uno o dos pares, sino enfocarse en aquellos pares en donde tengamos mayor claridad para operar. ¿De acuerdo? Preguntan por aquí, ¿por qué cambiar de time frame? ¿A qué te refieres, Ernesto? Anterior 30 minutos, ahora una hora. Bueno, normalmente yo tengo bien definido, por ejemplo, cuáles son los time frames que utilizo para analizar. Primero, el largo plazo es el gráfico de día, el gráfico semanal y el gráfico de 4 horas. Y en el corto plazo, los gráficos que utilizo para operar son los de 15 minutos, 30 minutos y una hora. ¿Ok? Entonces, en este caso en específico, está muy claro cómo el mercado ha creado estos niveles de soporte y resistencia en el gráfico de 30 minutos. Y por eso analicé ahora el 30 minutos. Muchas veces es diferente esto y lo tenemos que ver en otra temporalidad. Pero puede ser cualquiera, puede ser la temporalidad de 15 minutos, 30 minutos o una hora. No, de nada, de nada. Cualquier pregunta que tengan por ahí, traders, la pueden hacer con toda confianza, ¿ok? Bueno, ahora, el punto importante aquí, traders, es que vayamos concentrándonos en aquellos pares que tengan mayor claridad haciendo este análisis tan fácil como ese definir estos niveles de soporte y de resistencia en el corto plazo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿les pareció fácil ese tipo de análisis? ¿Qué se les complicó más? ¿El largo plazo o el corto plazo? Recuerden que el largo plazo nos ayuda a definir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a operar o no lo vamos a operar, en qué dirección lo vamos a hacer y hasta qué punto lo vamos a hacer. Y el corto plazo nos ayuda a determinar dónde lo vamos a hacer, en qué punto lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí la libra franco en el largo plazo nos dice que vamos a ir a la venta, vamos a buscar posibilidades de venta, pero no es hasta el corto plazo donde podemos definir exactamente el punto en donde podemos entrar, que es este de aquí, por ejemplo, que sigue siendo claros niveles de soporte y resistencia. ¿Por qué en este punto? Bueno, porque yo ya sé, anteriormente el mercado fue rechazado en esta ocasión, en esta ocasión y en esta ocasión. Si el mercado se encuentra otra vez en ese punto, puede ser que nos dé algún rechazo. ¿Ok? Entonces, el largo plazo nos ayuda a determinar en qué punto vamos a hacer, a operar, o más bien en qué dirección vamos a operar. Y el corto plazo nos ayuda a definir exactamente en qué niveles vamos a hacer esas operaciones. ¿Ok? Entonces, al fin y al cabo, la combinación de las dos temporalidades es lo que nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones. Cuando ambas están alcistas, por ejemplo, o cuando ambas están bajistas, es cuando tenemos mejores posibilidades de operar. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuáles son los puntos importantes para definir estos niveles
de soporte o resistencia. Ustedes ya saben para qué les pueden ayudar esos niveles de soporte o resistencia, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Muy buena pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué haces con los falsos rompimientos? Ese es un punto muy importante y es algo que tenemos que tomar en cuenta, traders. La mayor parte del tiempo, o muchos de ustedes tienen complicaciones para lo de la entrada en base a esos rompimientos, esos falsos rompimientos, ¿verdad? Pero les voy a compartir un tip que es muy, muy importante. Por ejemplo, vamos a ver el gráfico de la corona sueca. Y les digo esto, la mayor parte del tiempo, o la mayoría de los falsos rompimientos, se dan justamente cuando el mercado está muy cerca de un nivel importante. Por ejemplo, esta zona de aquí, esta zona de aquí, toda esta zona de aquí y esta zona de acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo bien claro que aquí estamos en una condición alcista. ¿Por qué una condición alcista? Porque fue rechazado del nivel de soporte. Yo sé que el mercado va a continuar hacia arriba. En este caso, si yo voy a tomar un rompimiento, únicamente van a ser los rompimientos que sean a la compra, porque la mayoría de los rompimientos a la venta van a ser falsos rompimientos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a evitar dos cosas. Primero, tomar cualquier tipo de rompimiento cuando el mercado esté muy cerca de esta zona, cualquier tipo de rompimiento cuando el mercado esté muy cerca de esta zona, pero ya cuando tengamos una condición alcista, únicamente vamos a tomar los rompimientos que sean a la compra. Y si estamos en una condición bajista, entonces como el euro dólar, por ejemplo, únicamente vamos a tomar rompimientos a la venta. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que podemos evitar los falsos rompimientos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, traders? Ok, vamos a ver esta del euro dólar. Regresamos al euro dólar. Y me pregunta, antes en el euro dólar diario a largo plazo has fijado soportes en el 1.05. ¿No sea relevante el 1.08 de cara a definir el take profit un poco más arriba? Sí, exactamente. Justamente ahí es donde los tenemos. ¿Ok? Aquí lo tenemos en el corto plazo, en 1.08. Para la toma de ganancia, no vamos a definirlo hasta acá arriba si sabemos que probablemente el mercado pueda cambiar de dirección aquí como lo ha hecho anteriormente. ¿De acuerdo, traders? Ok. Bueno, no hay ningún problema. ¿Queda claro entonces, traders, lo que estamos haciendo? ¿Queda claro la importancia que tiene tener bien definido estos niveles de soporte y de resistencia de largo plazo? Y tanto de largo plazo para definir qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los pares, tanto el corto plazo para definir en qué momento vamos a entrar una vez que lo tengamos claro. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta con respecto a eso antes de pasar a las reglas? Recuerden que este análisis que estamos haciendo, ustedes siempre tienen la opción de definir qué vamos a operar. Siempre pueden ustedes elegir qué es lo que ustedes van a operar. Por favor, todos los días traten de escoger aquellos pares en donde tengan claridad. ¿De acuerdo? Definen únicamente esos pares en donde se tiene claridad. Olvídense, por favor, de estar operando todos los días un par en específico solamente porque ese es el par que más les gusta, o porque menos spread tiene o lo que sea. Operen siempre aquellos que tienen mayor claridad. Ahora, en el corto plazo es exactamente lo mismo. Definimos el punto importante para entrar en caso de que tengamos mayor claridad, que es como por ejemplo lo que estamos haciendo en el eurodólar, que sabemos el punto de rompimiento, o la libra franco, que hablamos de un rechazo del nivel de resistencia, y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Ahora, para definir entonces las reglas, tenemos que tener claro, queda claro, pero quisiera repasarlo. Ok, muy bien. Con esos sencillos análisis, ¿no recomendarías hacer backtesting del método para cada par que vamos a operar? Puedes hacerlo, definitivamente es una opción hacerlo. Lo importante siempre es tratar de, en lugar de probarlo hacia atrás, probarlo hacia adelante. Entonces, ir viendo cómo se va desempeñando una estrategia y probarlo en vivo, hacer un test en vivo. Y obviamente, pues si tú quieres programarlo,
pues entonces lo puedes hacer para el backtesting, pero lo que importa siempre es hacerlo hacia adelante. Podemos ver la libra, que me parece estar rompiendo un nivel de soporte. Claro que sí, Gustavo. La libra dólar tenemos un nivel de soporte en esta zona, es de largo plazo, entonces tiene que ser en este color, luego esto de aquí. Parecería ser que el mercado quiere romper este nivel importante, y si va hacia abajo, si continúa en esa misma dirección, si confirma ese rompimiento, pudiera continuar hasta el próximo nivel que tenemos acá. Entonces, hay que estar al pendiente. Todavía no lo podemos confirmar, pero puede ser que el mercado continúe en esa misma dirección. Muy bien, traders. Entonces, vamos a regresar a esto y definir las reglas para definir los soportes y resistencias. Primero que nada, para definir un nivel importante de soporte o de resistencia, tenemos que tener al menos 2 rechazos. ¿De acuerdo? Al menos 2 rechazos es lo que tenemos que tener para definir nivel de soporte y de resistencia. Esa es la primera regla. La segunda regla es, mientras más rechazos tengamos, ese nivel es más importante. ¿Ok? Mientras más rechazos tengamos, ese nivel es más importante. Y la tercera regla es, mientras más reciente sea el rechazo, ese es más importante. ¿A qué nos referimos con eso? Que simplemente si este rechazo, por ejemplo, es un poco más abajo que el que tenemos acá anteriormente, bueno, entonces podemos ajustarlo de acuerdo a la manera en que ha sido rechazado aquí. ¿Por qué? Porque es más reciente. Y lo mismo la regla anterior, que mientras más rechazos tengamos es más importante, quiere decir que nosotros tenemos que ajustarlo de acuerdo a los niveles en donde tenemos mayores rechazos. ¿De acuerdo? Buscas a veces los pullbacks, por supuesto, Miquel, por supuesto. Siempre que estamos operando en dirección de la condición de mercado, es importante tratar de definir cualquier tipo de operación, ¿verdad? Entonces, si el mercado nos da una condición alcista, entonces vamos a intentar buscar rompimientos hacia la compra y pullbacks o retrocesos para también ir a la compra. Si estamos en una condición bajista, lo contrario, vamos a buscar rompimientos a la venta y pullbacks para ir a la venta. ¿Cómo se operarían los rompimientos? Yo, de hecho, traders, justamente ahora tengo una orden para operar el rompimiento a la venta que se pudiera efectuar en el euro dólar. Ya sabemos, en base al análisis que hicimos hace unos minutos, que estamos en una condición bajista y había intentado abrir una operación de venta en la parte de acá. El mercado ha bajado, y si llegara a romper esta parte de aquí abajo, pudiera darnos la pauta a nosotros para ir en esa misma dirección. ¿Ok? Entonces yo puse una orden 15 pips por debajo del mínimo que tenemos aquí. 15 pips por debajo. ¿No entendiste nada de la tercera regla? Sí, Celinda, la tercera regla se refiere a que los rechazos más recientes son siempre más importantes que los menos recientes. Por ejemplo, este rechazo de aquí es más importante que este, y que este también, y que este de acá. ¿Por qué? Porque es más reciente y en base a la memoria que tiene el mercado, obviamente lo más reciente es más importante porque se recuerda, hace más poco tiempo y eso hace que se recuerde más. Por eso es que tenemos que tomar más en cuenta este rechazo que el anterior y por eso los vamos ajustando de acuerdo a la manera en que se van dando esos rechazos. ¿Ok? Entonces, ese sería, Gustavo, el rompimiento que yo tendría, por ejemplo, aquí en el euro, la orden que tuviera de rompimiento en el euro dólar. ¿De acuerdo, traders? No de nada, Celinda. Qué bueno que quedó todo claro. ¿Cómo ven, traders? ¿Creen que ustedes puedan aplicar esto para que sea un poco más fácil y un poco más efectivo su estrategia? ¿Tienen alguna pregunta de cómo pudieran aplicarlo, por ejemplo, para alguna estrategia en específico que ustedes estén utilizando con el RSI? Por ejemplo, independientemente de lo que ustedes estén haciendo, lo que primero tienen que hacer es definir si la condición es alcista o bajista. Si ya saben que la condición es alcista, entonces puedes superar todas las señales que te dé el RSI, pero únicamente a la compra, Luis. Y esa es la manera en que yo creo que pudieras utilizarlo para tener mejores resultados, para que tu operación tenga mejores resultados. ¿Para una resistencia se aplican las mismas reglas? Sí. Un soporte es exactamente lo mismo que un nivel de resistencia. De hecho, cuando el mercado cambia de dirección, ese mismo puede ser soporte y puede ser resistencia.
¿Tienen alguna otra pregunta, traders? Pero ahora mismo estás muy sobrevendido, puede dar la vuelta. Si estás utilizando un base un indicador, Luis Miguel, sí, te va a dar que está sobreventa, pero en sobreventa recuerda que siempre tienen, los indicadores siempre tienen un rezago. Y obviamente te va a marcar en sobreventa porque el mercado ha estado bajando. Pero lo más probable es que el mercado continúe hacia abajo hasta este nivel. O sea, en pocas palabras, el indicador puede permanecer en sobreventa por mucho tiempo. Y aún así el mercado puede estar bajando y bajando y bajando y bajando. Una vez dentro del mercado, ¿lo dejas correr al take profit o haces trailing stop o alguna técnica de gestión del riesgo? Eh, por lo general trato dependiendo, hay veces que se operan en el corto plazo, hoy hay muchos pares, cruces que se antojan para operar en el corto plazo. Lo que siempre tenemos que hacer es tratar de adaptarnos a la manera en que el mercado está operando. Entonces, si está en corto plazo, pues obviamente únicamente opero el rango de corto plazo. Pero si el rango es un poco mayor, por lo general dejo que se corra hasta el take profit. Y bueno, voy corriendo a nivel de stop loss, voy utilizando un trailing stop, pero en base a los niveles importantes, no a una cantidad predeterminada de pips. ¿De acuerdo, Miquel? Y por supuesto que si el mercado me da la opción de incrementar el tamaño de orden con una nueva señal, por supuesto que lo hago, sin ninguna duda. Pero ¿no sería mejor tener en cuenta algunos fundamentales? No entiendo para qué, Ernesto. Muchas veces los fundamentales, el mercado no reacciona en dirección de los fundamentales. Por eso es que más bien lo que tenemos que hacer es operar lo que vemos, no lo que pensamos que el mercado puede hacer. Muchas veces da un dato bueno y el mercado se va hacia abajo. Otra vez da un dato bueno y el mercado no hace nada. Otra vez da un dato bueno y el mercado va hacia arriba. Otra vez da un dato bueno y va hacia arriba, luego hacia abajo y luego se queda sin hacer nada. Entonces, es muy difícil saber exactamente el tipo de reacción que va a tener el mercado en base a un fundamental. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra pregunta, traders? Muy bien. Muy bien, traders. Entonces, vamos a dejarla aquí entonces y les voy a pasar un enlace donde pueden aprender un poco más acerca de esta estrategia y también mi correo por si quieren ponerse en contacto conmigo, por si te quedó alguna pregunta y quieren resolverla. ¿De acuerdo? Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Judith, por moderar la sesión. Nos vemos a la próxima y espero que haya sido de su agrado esta sesión. Hasta pronto.